Bueno, muy buenos días. Gracias por su paciencia ahí mientras comenzamos. Quería hacerles una pregunta para empezar. ¿Usted qué tan hábil es para con las cosas de la vida? Si la gente piensa en usted, va a decir, esta persona sí es lista, sí es hábil, sí es avispada, sí es abeja, sabe cómo sacarle la ventaja a las situaciones. Es una persona muy inteligente, sí puede hacer todas las cosas. ¿Cómo piensa la gente de usted? Hay un proverbio, no sé si lo conocen, que dice, y que de hecho era los versículos favoritos de mi abuelo. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, el día de hoy vamos a mirar una historia en la Biblia donde alguien que normalmente estimamos muy altamente, un personaje de la Biblia, normalmente lo estimamos altamente y con mucha razón, pero que esa persona, en vez de confiar en el Señor, confía en sus propias habilidades y como que le va bien hasta cierto punto. Yo espero que al estudiar este pasaje, al mirar este pasaje, podamos comparar con nuestra vida con dos propósitos. Uno, porque todo lo que encontramos en la Biblia nos lleva a conocer a Cristo mejor. De alguna forma nos lleva a pensar en Cristo y decir o considerar quién es Cristo. Y eso nos lleva a adoración finalmente, porque cuando contemplamos a Cristo vemos lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso que Él es. Como Él no hay nadie, ¿sí? Aunque en un sentido podemos, al mirar la Biblia, decimos, este personaje es como Jesús en este aspecto, pero luego queda corto y decimos, no, finalmente como Jesús, pues no hay nadie que llega a ese punto. Entonces eso es un aspecto de lo que queremos ver, es poder mirar a Jesús. Pero otro aspecto también es la parte práctica de cómo vamos a vivir nosotros. Cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles, cuando nos enfrentamos con situaciones donde cuestionamos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a reaccionar? Y la idea es que la Biblia nos ayude a confiar en Dios, a vivir de una manera que tiene sentido bajo la verdad de Dios, bajo la verdad de lo que Él nos muestra. Entonces, les hacía esta pregunta: ¿qué tan hábil, qué tan inteligente, qué tan vivo eres? ¿Sí? Y pues en un sentido no hay problema con ser inteligente, corre sus riesgos, ¿sí? Que uno confíe demasiado en sí mismo. Pero ya sabemos que también eso se puede llevar a un extremo, no, es que el que cuida de mí soy yo, el que manda acá soy yo, porque si no lo hago yo, entonces ¿quién se va a encargar? No, me toca a mí. Entonces, a las buenas o a las malas, yo voy a salir adelante, yo voy a hacer las cosas. Entonces a veces nos cuesta vivir según este proverbio que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ya, este es un contraste. Eso no quiere decir que, bueno, pues si yo lo pensé, entonces, no. No debo confiar para nada en los pensamientos que yo tenga. Pues tampoco, ¿sí? Porque ¿quién es el que va cambiando nuestra forma de pensar? Dios. Pero cuando llega a un punto de quiebre entre lo que Dios ha dicho y lo que a mí me parece, ¿a dónde voy? ¿A dónde recurro?
Esa es la pregunta. A veces nos cuesta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he fallado en esto, en confiar en el Señor con todo mi corazón? Puedo pensar en algún momento donde no confié en Él, donde confié más bien en mis habilidades, no confié en Él. ¿Sí? ¿Cuántos pueden pensar en alguna situación así? ¿Sí? Entonces, espero que este pasaje sí nos instruya. A David también le costó. Venimos predicando varios sermones en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Entonces, y hemos visto a este gran líder de Israel, levantado por Dios y estándar para los demás reyes. Después de David, siempre se escribía de los reyes y él fue así, 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 pero no como David. Pero no alcanzó a ser como David. Siempre David era el estándar de qué es un buen rey dentro de Israel, qué es un rey según el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué este rey falló de la manera que vamos a ver? ¿Por qué se nos cuenta esta historia? Por lo general, si uno va a hablar bien bonito de alguien, pues no va a contar sus fallas. En el funeral de una persona, por lo general, uno no se para a contar las cosas malas que hizo la persona, ¿sí? Porque no hay malo muerto. O sea, los muertos siempre son santos, ¿cierto? Para todo el mundo, en todo funeral, siempre fue un santo. Siempre se dice algo bueno de la persona, ¿sí? Por lo general. Aún cuando uno sabe, no, esta persona realmente no. O sea, estamos diciendo cosas lindas, pero pues no fue así. Entonces, ¿por qué cuando se cuenta una historia del mejor rey de Israel, se cuentan cosas como las que vamos a ver hoy? Bueno, les voy a adelantar la respuesta. Entre algunas razones buenas, como una de esas es, pues las historias reales incluyen tanto lo malo como lo bueno. Es una historia verídica, podemos confiar en ella, porque no se ocultan las cosas que quizá podrían ser vergonzosas. Pero más allá de eso, porque finalmente es el Espíritu Santo el que guía a los autores de Samuel a contar la historia de tal forma que seguimos esperando un rey mejor que David. Y ese rey es Jesús. Cuando llega Jesús, nos damos cuenta, oye, Jesús es como David en muchos aspectos, pero es mejor. Donde David falló, Jesús no falló. Cuando llegó Jesús, había muchas personas que decían, ¿él cómo puede ser rey? Si él es rey, entonces ¿por qué anda así como un vagabundo? Con una mano de gente, pero que no está tomando el poder. ¿Habrá algún rey en la historia de Israel que anduvo así? Que aunque fue ungido rey, andaba como si no fuera rey. Aunque Dios lo había escogido, le tocó andar y estar en las afueras de toda la sociedad. ¿Habrá algún rey que fue así? ¿Y quién fue? Pues David. Entonces llega Jesús y en mucho se parece a David, pero sin los errores de David. Y en esta historia hay varias, y me están diciendo, bueno, Marcos, pues leamos la historia. Bueno, ya vamos para allá. Pero hay varias cosas en la historia que también para nosotros quizás sean un poco chocantes. Como, por ejemplo, que David tiene 2 esposas. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser un rey que tiene 2 esposas? ¿Sí? Que está mintiendo, que está engañando. Supuestamente David tenía un corazón tras el corazón de Dios, pero aquí está mintiendo, está engañando. Que estaba peor, asaltando y destruyendo a ciudades completas, a hombres y mujeres.
y también la forma en que él empieza esta historia. Vayamos entonces a Primera de Samuel, ya que hemos tenido el abrebocas de qué es lo que vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 hasta el capítulo 28 del versículo 2. Porque el autor habla acerca de David y de repente nos deja en un punto como que, ¿y qué va a pasar? Y voltea y empieza a hablar de Saúl. Entonces hoy vamos a ver solo esa primera parte de la historia que tiene que ver con David. Entonces David se dijo: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Entonces, la última incógnita, algo chocante para nosotros es, oye, ¿David? Luego, ¿no es David el que se enfrentó con Goliat cuando era solo un chaparrito así? Ah, no, ese es Saqueo. Pero igual era un niño joven, ¿sí? Y se enfrentó con semejante gigante. Y él dijo, ¿y ustedes por qué tienen miedo? Si Dios está de nuestro lado, entonces con el poder de Dios lo venceré. Y ahora, ¿qué dice? Ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Está diciendo, pero David, tú conoces la historia, tú conoces que Dios dijo que tú ibas a ser rey. Entonces, ¿cómo así que ahora dices dentro de ti, no, Saúl me va a matar? Creo que tú y yo probablemente caeríamos en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Si hacemos un recuento de la historia, vemos que Saúl lo va persiguiendo. Por fin, lo que vimos hace 3 domingos, que Saúl entra a la cueva donde está David y todos sus hombres. Y un compañero le dice a David, mira, Dios te lo entregó en tus manos, papaya puesta, papaya partida, ¿sí? Hasta acá llegó la vida de Saúl. Y David le corta un pedacito de su ropa, de su manto, de Saúl, y luego le da una carga de conciencia a él, porque dice, ¿cómo pude hacerle eso? ¿Sí? Cuando su gente le estaba diciendo, pues mátelo, ahí está. Es una señal de Dios, ¿sí? Porque si no, ¿cómo así que iba a venir a la misma cueva donde estamos? Eso es de parte de Dios. Y David finalmente lo confronta, le dice, mire, yo pude haberte matado, pero no lo hice. Y Saúl le dice, uy, tienes toda la razón, yo pequé, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y dentro de poco, ¿qué está haciendo Saúl? Lo está volviendo a perseguir. Entonces, hace 8 días que vimos, se vuelve a contar la misma historia, casi la misma historia. Ya no es en una cueva que se presenta, sino que ahí están acampados y David entra con uno de sus hombres y toma la lanza y el agua, el jarrito de agua de Saúl, y sale y no está percibido. Entonces, por la mañana dice, mira, yo tengo esto, y ustedes, soldados de Saúl, ¿por qué no están guardando a su rey? Al ungido de Dios, no lo están protegiendo. Miren, yo pude hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Y Saúl nuevamente se arrepiente y dice, no, perdóname, tú tienes toda la razón. Dice, así como fue, esto es versículo 24 del capítulo anterior, así como su vida fue preciosa ante mis ojos, hoy que así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor y que Él me libre de toda aflicción. Bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás cosas grandes y prevalecerás. Entonces, después de semejante cosa que hizo David, nos dice el narrador, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos.
Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Tiene David esta idea de cómo escaparse de Saúl. Entonces, ¿qué hace? Huye a la tierra de los filisteos, a la misma ciudad de donde era Goliat, años antes. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Ya hemos encontrado a un Aquis, no se sabe con certeza si es del mismo Aquis o si es otro Aquis, en algunos capítulos anteriores. En ese entonces llegó David solo y Aquis le dijo, no, ¿usted qué hace acá? ¿Qué hace este man acá? ¿Sí? Como que échenlo. Esta vez él llega con 600 hombres, una banda fuerte. Y David moró con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Bien, problema solucionado. Ya Saúl no le está persiguiendo. Inteligente David, buena estrategia. Lo de tener 2 esposas es algo que Dios permitió, pero cuando llegó Jesús dijo acerca del divorcio, que también es una forma de tener varias esposas, solo que en secuencia en vez de al mismo tiempo, pero Jesús le dijo a la gente, mire, Dios permitió eso por la dureza de sus corazones, pero ese no fue el diseño original, sino que Dios los hizo hombre y mujer. Y con eso estableció Jesús que, mira, lo que diseñó Dios es lo que es mejor. Y si nos desviamos de eso, entonces andamos mal. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que, aunque Dios lo permitió, siempre salía mal. Tener varias mujeres, siempre salía mal. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Sigan el patrón que Dios dejó, hombre, mujer, fieles hasta la muerte. Pero volviendo un poco más al punto central, porque los lectores originales no hubieran puesto mucha atención a eso, porque para ellos eso era como de todos los días, ¿sí? David de esta forma soluciona su problema, ¿sí? Pero entonces sigue la historia. Entonces David dijo a Aquis, si he hallado ahora gracia ante sus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio Siclag aquel día, por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. No sé si podemos poner el mapa que está ahí. Entonces, realmente no se conoce muy bien dónde queda Siclag, pero esto por acá es Israel y por acá es Filistea. Y entonces, yo tenía para eso. Miren. Bien, entonces David huye hasta esta ciudad Gat, donde tiene su rey. En ese entonces los reyes eran como por ciudades. Entonces Filistea tenía 5 ciudades principales, cada una con su rey, pero toda la tierra era Filistea. Y eran enemigos de los israelitas, porque siempre les estaban peleando contra ellos. Entonces, ahí está Gat, ahí está Siclag, hacia el sur. Y vamos a ver más adelante que se habla del Negev, que es como toda la zona hacia acá y hacia Egipto, que queda como por acá, ¿sí? Y se hablará de Amalek, de los jezritas y de los jesureos. Bien, entonces como para ubicarnos un poquito ahí en el mapa. Entonces el rey le dice, sí, pues sí, ande por allá,
¿Por qué? Entonces, David era como común en ese entonces. Mire, usted me protege a mí, pues yo trabajo por usted. ¿Sí? Con mis hombres yo trabajo por usted. Yo también le protejo. Entonces vamos a ver cómo va este plan. Pero la pregunta está, ¿cómo está haciendo David, el ungido de Dios, el que va a ser rey de Israel, viviendo con los enemigos? O sea, de los enemigos de los israelitas había muchos que no los querían. Pero los enemigos más destacados eran ¿quiénes? Los filisteos, ¿sí? Entonces, y ahí está David metido. Pero entonces, a ver qué hace. Dice el versículo 7, el número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Entonces eso que estamos viendo como hacia allá. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía, ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jerameel y contra el Negev de los Kenitas. Entonces estaba diciendo, sí, como por esta zona donde estoy. Sí, pero vieron que el Negev quedaba por acá, y estaba hablando de los israelitas y de otros pueblos que eran amigos de los israelitas, que eran aliados de los israelitas. David no deja, versículo 11, David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad, y dijo, no sea que nos descubran, diciendo, así ha dicho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Entonces, bien inteligente, ¿cierto? O sea, si no se dejan sobrevivientes, entonces no hay quien pueda ir a decirle al rey de Filistea, de los filisteos, no, mire, es que está atacando por aquí, por allá, no está haciendo lo que le está diciendo. Y, o sea, ¿por qué David regresaba al rey? Pues porque le tocaba pagar tributo, ¿sí? O sea, uno no puede andar ahí, bueno, que me protejan sin pagar algo. Es como pagar impuestos, pero un poco diferente, ¿sí? Impuestos robados en este caso. Aquis confiaba en David y se decía, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Entonces el rey se creía el cuento de David y pensaba, oye, no solo se ha venido a mi lado, sino que realmente está de mi lado, porque está atacando a su propio pueblo. Este hombre sí lo he convertido, sí está realmente de mi lado, es un espía doble, es un, no sé, ya es mío, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿cómo va el plan de David? Pues bien, ¿sí? Se salió de la mano de Saúl, se obtuvo un lugar donde vivir, ya un pueblo, en vez de estar en cuevas, estar andando por ahí. Y hasta está ganando mucho ganado, muchas ovejas, muchas cosas, ¿sí? Y todo esto sin que este rey se dé cuenta. Entonces el que está quedando el bobo es ese rey, el que es avispado es David, ¿sí? Se está sacando la ventaja. Entonces hasta acá como que bien, aunque el lector piadoso, el lector que teme a Dios se va a preocupar un poco. ¿Por qué? Busquemos acá donde habla de Dios y de la dirección de Dios en el capítulo 27. ¿Quién me puede decir el versículo en el cual se habla de que David le pidió la dirección a Dios, o que David oró a Dios, o que Dios le dijo a David? Debe estar por ahí en el versículo 13. No existe. Sí, porque no le
pregunta a Dios nada, sino que él se ingenia esta idea, este plan tan bueno que le está yendo tan bien. Versículo 1 del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: muy bien, usted sabrá lo que pueda hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. Y de ahí, entonces el narrador como que los deja ahí y nosotros quedamos con la incógnita: ¿qué va a pasar con David? Porque David realmente se había ido a los filisteos, ¿realmente estaba en contra de Israel? No, para nada. Estaba matando y destruyendo, que uno dice, ¿lo estaba haciendo como Dios mandó o no? Pues realmente lo está haciendo muy parecido a lo que hizo Saúl unos capítulos anteriores, que Saúl, Dios le había dicho: tienes que matar a todos los amalecitas, ¿sí? No porque seas mejor, sino porque ellos pecaron y ya era el juicio de Dios contra los amalecitas. Y Saúl dijo: sí, lo hice. Y Samuel le dice: entonces, ¿por qué estoy escuchando estas ovejas? ¿Y por qué el rey sigue vivo? Ah, no, es que yo los iba a ofrecer. Ya que me vieron haciéndolo, entonces, no, pues pongámosle una vuelta buena a este asunto y digamos que no, es que sí los iba a ofrecer. Pero Dios ya había dicho cómo ofrecerlos: matándolos por completo. Y no podemos decir, quizá David estaba excusándose en que, no, es que Dios nos había dicho a los israelitas que teníamos que matar a los habitantes de la tierra y pues aquí unos amalecitas. Pero no estaba haciéndolo como Dios había dicho. Entonces tampoco es que él podía usar eso como una excusa. Simplemente estaba saqueando a ciudades, a pueblos y quitando sus cosas. Y todo andaba bien hasta este punto, donde los filisteos van contra Israel y ya las mentiras de David como que lo van a atrapar, ¿sí? A delatar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y él mismo da esa respuesta: usted verá lo que hace su siervo, ¿sí? Como usted va a ver lo que puede hacer su siervo. Y el rey Aquis lo toma como que, sí, me va a mostrar qué bien puede pelear por nosotros, ¿sí? Y entonces llegamos a un punto aquí en la historia donde uno dice: ¿y ahora qué va a hacer David? Y el narrador nos deja ahí como para que lo mastiquemos, para que nos angustiemos un poco. ¿Cómo va a ser el presunto rey, el rey ungido de Israel, si está ahora en contra de Israel, si tiene que pelear contra Israel, si tiene que guerrear contra Israel? Entonces quedamos con ese dilema. Volvamos un momento y si quiero dejarnos ese dilema. Si quieres en la casa puedes ir adelantando, leyendo más adelante en el capítulo 30 es donde uno ve qué sucede. Creo que es el 30, no, el 29, que encontramos que sucede. Pero la idea del autor y la idea para nosotros es pensar en esto. Mira cómo hizo David cuando decidió actuar por sus propios pensamientos, por sus propias habilidades. Ya, Dios, ¿quién nos da las habilidades que tenemos? Pues Dios. Pero el problema es cuando quitamos a Dios de la ecuación y confiamos en nuestras habilidades en vez de obedecer a Dios y usar las habilidades que Él nos ha dado. Hay una diferencia, ¿sí? Porque también a veces vamos al otro extremo de que, yo no puedo nada y no puedo seguirle a Dios porque Él no me... No, Dios nos da la capacidad en Cristo para obedecerle a Él,
para hacer lo que Él nos manda a hacer. Y no tenemos que decir, ay no, es que la inteligencia que Dios me dio, entonces no la voy a usar, que la amabilidad que Dios me dio no la voy a usar porque estoy confiando mucho en mí. O, no sé, nos inventamos vainas a veces, ¿sí? Y la idea no es hacer eso, sino que decir, estoy confiando, y eso es un tema del corazón, estoy confiando en mí, estoy buscándole a Dios. Y se puede ver, se nota si estamos siguiendo la dirección de Dios o no en nuestro corazón cuando nos presentamos con una oportunidad que requiere, en un sentido, que le desobedezcamos a Dios, a algún mandamiento que Él nos ha dado. Perdón, eso fue un poco enredado. A ver, yo puedo decir, sí, le estoy siguiendo a Dios, pero por dentro estoy buscando mi propio bien, estoy tratando de buscar las cosas a mi manera. Quizá me esté engañando a mí mismo, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que me estoy engañando? No, es que esta casa que Dios me dio, que este empleo que Dios me dio, que es para Dios, que esto, lo otro, pero necesito mentir para seguir con esto. Es una mentirita piadosa, pero es que Dios me lo dio, es que Dios sabe, ¿sí? Pero ¿quién dijo que no debemos mentir? Pues Dios. Entonces ya está obrando otra cosa dentro de mí, que no sea confiar en Dios, ¿sí? Esto no estoy hablando de que a veces, o sea, tomamos decisiones entre dos buenas opciones y decimos, creo que Dios me está guiando por este camino, y luego Dios muestra que pues ya no, o no es eso, de alguna forma, ¿sí? No estoy hablando de eso. A veces hay decisiones entre cosas buenas y no tenemos que decir, no, me equivoqué porque tomé esta decisión hace 5 años y ahora veo que no fue la decisión correcta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque pequé en algo al tomar la decisión? ¿O porque ahora veo las consecuencias de la decisión que no pude ver antes y como que no me gustan a dónde me llevó esa decisión? ¿Sí? No, eso es diferente. Pero si digo, no, es que Dios me puso esta novia y pues no es creyente, pero eso no importa, eso se convierte, ¿sí? Entonces pues sigamos. Ya después voy a ver, eso fue una sabia o no sabia decisión. Pues no fue sabia. ¿Por qué? Porque fui en contra de la voluntad revelada de Dios, ¿sí? Nuestra firmeza en cuanto a lo que Dios dice para nuestras vidas está acá. No está en el, Dios me dijo esto, me dijo lo otro. No somos profetas, ¿sí? No tenemos esa revelación directa de Dios, así como de Dios a mí. Tenemos esta revelación directa de Dios. Entonces tenemos que guiarnos por esto. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si he tomado alguna decisión, si he confiado en mis propias habilidades y ahora estoy acá? No puedo volver al pasado y cambiar esa decisión. ¿Será que ya no hay esperanza para mí? ¿Será que ya pasé a un segundo plano para Dios? No sé cuántos de ustedes jugaron videojuegos o todavía juegan esos videojuegos donde uno tiene que pasar por muchas cosas, ¿sí? Y si se le acaban las vidas, entonces le toca que volver a repetirlo todo. Pero lo bueno es que cuando uno puede guardar su estado, ¿sí? Entonces anda y sabe que hasta cierto punto le ha ido bien, lo ha hecho perfecto, entonces guarda ahí y sigue, y se equivoca, entonces ¿qué hace? Pues vuelve al punto donde guardó, ¿sí? Y luego sigue y bien, entonces guarda, entonces sigue, se equivoca, entonces ¿qué? Pues se devuelve y de ese punto anda en adelante, ¿sí? ¿Así es la vida? Para nada. Pero a veces nosotros pensamos así con Dios. Ojalá pudiera
ir al pasado y cambiar esa decisión? Pues en un sentido sí, en un sentido siempre queremos haberle obedecido a Dios, pero no es posible. Entonces, ¿qué hacemos hoy con un pasado que pueda tener equivocaciones o peor, pecados? ¿Qué podemos hacer o en qué podemos confiar cuando estamos en el medio de un problema por habernos creído lo inteligente, lo avispado, así como está David? La respuesta es ir a Dios. Y, perdón, aquí estoy mirando mis apuntes. Muy brevemente, acá les había dicho, o nos había recordado, que la vida de David nos apunta hacia quién finalmente, hacia Jesús. En este caso, nos apunta hacia Él porque tenemos mucha expectativa y David se queda corto y Jesús no, ¿sí? Jesús, ¿qué hizo cuando estuvo tentado? Confió en Dios. Dijo, yo sé el futuro que Dios me ha prometido y por eso siguió adelante. Cuando David desconfió, y es curioso porque en el capítulo anterior, él había mostrado una confianza delante de Dios respecto a Saúl. En el 26, 9 al 11, David dijo a Abisai, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor, pero ahora te ruego, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces, la confianza de David fue, Dios se va a encargar de él. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa directa a David, ¿sí? Que no tenemos nosotros esa promesa para nosotros, pero sí tenemos otras promesas muy importantes. Mostraba una confianza acerca de su futuro, así como nosotros debemos tener una confianza acerca de nuestro futuro. Si has puesto tu fe en Jesús, eso es para ti una confianza respecto a las promesas de Dios para tu vida. David fue el segundo Mesías de Israel. El primero fue Saúl. ¿Qué significa Mesías? Ungido de Dios. Bueno, quizá también hubo otros ungidos, entonces mejor no los cuento, ¿sí? Pero David creo que es el que mejor ejemplifica en el Antiguo Testamento qué es un Mesías, un ungido de Dios para un propósito, para liderar a su pueblo, para salvar a su pueblo, o sea, ir en batalla en contra de los enemigos y ganar esa batalla. Entonces, por eso David nos da un muy buen ejemplo de quién va a ser Jesús. Ya Jesús no contra otras personas, sino que nuestra batalla no es contra otras personas, sino contra los poderes espirituales y del diablo. Que Jesús ganó esa batalla sobre la muerte y sobre Satanás, sobre el pecado. En el Nuevo Testamento, por lo general, no encontramos la palabra Mesías, sino ¿cuál palabra? Cristo. Cristo viene a ser la misma palabra que Mesías, solo que en griego en vez de hebreo. Entonces, sigue significando el ungido. Entonces, cuando decimos Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? O Cristo Jesús. Jesús, el ungido de Dios. Es a Él a quien nos referimos. En el Salmo 110, no vamos a ir ahí, pero en el Salmo 110 se habla
está David hablando acerca de Jesús. Y Jesús habla de lo mismo y le muestra a la gente en su día que no habían entendido bien la vida de David, porque no estaban viendo a Jesús como quien era él. Dice en Lucas capítulo, se me fue el capítulo, pero el versículo 41, 20, Lucas 20, gracias, versículo 41. Entonces Jesús les preguntó a los escribas, ¿cómo es que dicen que el Cristo, o sea, el Mesías que estaban esperando, es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por lo tanto, lo llama Señor, ¿cómo pues es él su hijo? Pues en su cultura, un hijo nunca podría ser el Señor de alguien. Pero David dice de su descendiente, que es Jesús, el Señor, o sea, Dios, dijo a mi Señor, o sea, Jesús, pero su descendiente, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces la gente no le entendió, pero en su sermón después, Pedro, después de que Jesús murió y resucitó y ascendió, Pedro dijo, miremos a los versículos 33 al 35. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David vio lo que mucha gente no vio cuando estuvo Jesús, que Dios le había hecho a Jesús una promesa y que cuando Jesús murió y resucitó, ascendió a la diestra de Dios y había esperado ese momento y también está esperando hasta el momento en que todas las naciones le rindan honor a Él. Todo esto habla de una cosa, que es que Jesús esperó. Jesús confió en el futuro que Dios le estaba dando. Cuando lo iba a entregar Judas, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que estaba ahí. Y Jesús le respondió, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces Jesús tenía la opción de escaparse del plan de Dios, en un sentido. No lo iba a hacer, ¿por qué? Porque es Jesús, está fuera de quién es Él, desobedecer a Dios. Pero fue una opción que tenía. Él podía llamar a varias legiones de ángeles, pero quería cumplir con lo que Dios tenía por delante de él. También en Juan 18, Pilato le llama a Jesús, un poquito después, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces pensemos en esto. Jesús es el ungido de Dios, entonces por lo tanto, ¿es el rey de los judíos? Pues sí. ¿Estaba actuando como el rey de los judíos? ¿Estaba tomando todo el poder y todo? No. Aunque podía llamar las legiones de ángeles y tomar el poder, quitar a Roma de encima, pero no lo hizo. Así como David no quitó la vida de Saúl para ponerse en su lugar, sino que esperó el tiempo de Dios en términos generales, aunque este capítulo es una excepción, ¿sí? Pero así Jesús. Y él responde en el versículo 34, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? Y Pilato le dice, ¿acaso soy yo judío? Tu nación te entregó a mí, ¿qué has hecho?
Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que, ¿tú eres rey?, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. David no supo por qué su vida era como era, por qué había sido ungido pero no podía recibir su reino de inmediato, sino que tenía que esperar el tiempo de Dios, que tenía que confiar que Saúl no le iba a matar. Él no lo entendía. Ahora tenemos la ventaja de la historia, ya sabemos por qué. Porque él estaba poniendo el escenario para aquel rey de los judíos que iba a venir, pero que no iba a tomar por fuerza el reino, sino que iba a esperar en el momento de Dios. Y lo hizo con un propósito, que es lo que dice acá. Yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús vino para que tuviéramos vida y no tuviéramos muerte. Porque tú y yo, cuando llegó Jesús, o cuando nacimos nosotros, estábamos ¿de cuál campo? ¿El de Saúl o de Jesús? Estábamos con Saúl, estábamos en contra de él, estábamos con ese deseo de manejar nuestra propia vida y que Dios no se meta conmigo, que Dios no me diga cómo actuar. Éramos como Saúl, que decía, no puede este David llegar a reinar, y por eso lo perseguía. Quería él estar en el lugar de mandar. Pero Jesús vino y con mucha gracia y con mucho amor y mucha misericordia, él no hizo lo que podía hacer, que era tomar de una el reinado, sino que vino para dar testimonio a la verdad, que sí, ese momento va a llegar. David sí llegó a reinar y sí subyugó a sus enemigos y sí hubo paz para Israel. Jesús sí va a venir a reinar, y los que siguen siendo sus enemigos van a ser echados al infierno. Y en el mundo habrá paz. Pero para quienes lo rechazan no habrá paz, sino que habrá muerte eterna. Pero por eso vino Cristo la primera vez, para decir, hay oportunidad. Que tú puedas conocerme a mí, a Jesús, y tener la vida eterna, tener el perdón de los pecados. Porque para eso Él vino y murió en nuestro lugar, para que pudiéramos ser perdonados y tener una entrada delante de Dios. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, esto es al final de los tiempos, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesús sí va a recibir su reino. La pregunta es, ¿estamos con Él o no? Y ya ahora para nosotros, ¿cómo podemos aplicar algunas lecciones en vista de lo que ha hecho Jesús? Y también tomando en cuenta los fracasos de David en este capítulo, ¿qué significa para nosotros? Dice en 2 de Timoteo 2, 8 al 13, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Entonces, Pablo, quizá el mejor ejemplo de un creyente, diciendo que él sufría penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dice, yo estoy sufriendo porque para ganar
a personas que no conocen a Jesús. Y dice, es fiel esta palabra, este canto probablemente que se cantaba en las iglesias, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hoy morimos, hoy sufrimos, en aquel entonces viviremos y no sufriremos más. Si perseveramos también, reinaremos con Él. Ese es nuestro futuro. Si lo negamos, Él también nos negará. Entonces ahí la advertencia. El verdadero creyente nunca le va a negar a Dios, no le va a negar a Dios en el sentido final de su vida. Pero dice, ojo, el que se acerca, el que se hace parte de la iglesia, pero solo está aparentando y finalmente niega a Jesús, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Si tú ves a personas en la iglesia que luego no siguen fiel, no dejes que eso te haga pensar, entonces Dios no es fiel. Entonces todo lo que creí, aún de personas que predicaron, y luego uno ve el resultado de su vida y dice, pero esa persona fue infiel a Dios, esa persona se apartó de Dios, entonces todo lo que aprendí de esa persona, Dios ya no es fiel a su palabra porque esa persona se apartó. No, hay personas que no son fieles a Dios, pero Dios siempre es fiel a su palabra, siempre es fiel a sus promesas, a nosotros que estamos con Él. Esto nos advierte a nosotros de lo que los teólogos llaman una escatología sobrerealizada. ¿Qué quiere decir escatología? Los últimos tiempos. Pensar en que los últimos tiempos, todo lo que se promete para el fin de los siglos, que ya puedo decir que es mío hoy. Pensar que todos los aspectos del reino de Dios ya se han realizado. Que no debe haber sufrimiento, pecado o muerte para el creyente. Esto lo escuchamos. Usted es hijo de Dios y Dios es rey, entonces ¿eso qué le hace a usted, príncipe? Y Dios anda así pobre como usted. Y Dios anda sin carro así como usted. Y Dios, entonces ¿usted qué hace estando pobre? ¿Y usted qué hace andando sufriendo? No, usted tiene que clamar esas verdades que tiene, que usted es fuerte, que usted lo puede, que usted es capaz, que usted es esto, que usted es lo otro. Y la gente, oh, sí, sí. ¿Qué ha dicho Dios? Que por ahora nos toca sufrir con Él. Así como Jesús sufrió, así como David sufrió. En este caso él dijo, no, me cansé, ya, voy a solucionar esto por mí mismo para que no me siga persiguiendo este Saúl. Pero eso no estuvo bien y se metió en problemas. Y la gente que cree eso finalmente queda ¿qué? Decepcionada. Porque solo la verdad nos hace libres. No cuentos bonitos nos hacen libres, no. Nos hacen sentir bien un tiempo y luego nos decepcionan. La verdad nos hace libre y la verdad es mucho mejor que cualquier cuento bonito. Y la verdad es que aunque suframos hoy, viviremos por siempre con Él y no vamos a sufrir por siempre. Pero hoy quizá nos toque sufrir un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pongamos los ojos en Jesús. Él sufrió. Nosotros, cuando nos toque sufrir por causa de Jesús, suframos como Él. ¿Cómo hizo? Pensó en el gozo que tuvo por delante. Pensemos en el gozo que tenemos por delante cuando estamos sufriendo. Ese gozo viene y es seguro. Así como Jesús vino la primera vez, vendrá otra vez. Dice Romanos 8, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pensemos en eso. Hay un eterno peso de gloria que es
tan grande a comparación con cualquier cosa que estemos sufriendo hoy. Que pensemos en ese eterno peso de gloria. Seremos glorificados, viviremos con Dios para siempre. Por más grande que sean nuestros sufrimientos, que son grandes, tanto más grande es la gloria que se nos viene. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto es las cosas que nos suceden, que nosotros no tuvimos ninguna injerencia en que sucedieran, como también lo que hablábamos de que, yo no puedo volver a ese punto que guardé en mi historia y volver a intentarlo nuevamente, a intentar ese pedazo de mi vida y tomar las decisiones bien. No lo puedo hacer. ¿Quién fue el que nos diseñó para que solo pudiéramos vivir una sola vez? Dios. Él permite que nuestras vidas sean así, que no haya un control Z en nuestra vida, que no haya déjeme volver a hacer esa cosita, déjame retraer esas palabras que dije. Dios permitió eso, pero también nos asegura que para los que aman a Dios, aún mis pecados pasados, cosas feas que en cuanto a mí debería haber dicho que no, debería haber hecho lo correcto en vez de lo incorrecto, pero aún esas cosas Dios las maneja para bien para nosotros que le amamos a Dios. Eso no es, entonces, pues peque porque igual Dios va a usar eso en su vida. No, porque igual vas a sufrir y por tus propios pecados y eso es. Pero cuando ya estamos pensando en nuestro pasado, podemos dejar de revivir el pasado y decir, hubiera hecho tal cosa, pero Dios lo está usando de todos modos. Y de aquí en adelante, aquí estoy. Eso es lo que es posible en Cristo porque Cristo perdonó mi pasado. Si mi pasado no hubiese sido perdonado, ahí sí, vuelva a pensar en su pasado. Vuelva a pensar siempre en, hubiese hecho tal, hubiera hecho tal. Pero en Cristo hay perdón y por lo tanto tenemos un futuro que nos espera, con el cual no hay comparación. Dios nos está conformando a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú le amas, eso no fue alguna cosa meramente tuya. Si tú eres de Dios, eres un escogido de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede haber algo que te separe del amor de Dios porque Cristo ya pagó tus pecados. Entonces, aún si te encuentras en un punto como se encuentra en este momento de la historia David, puedes tener esperanza. No tienes que poner tu esperanza en que voy a arreglar mi vida y entonces voy a andar bien con Dios. Voy a buscar un atajo en este videojuego para llegar a no sé qué. Voy a poner mi vida bien. No. Simplemente clama a Dios. Sí, pídele perdón, obviamente. Pero no es que yo le voy a mostrar a Dios que voy a poner mi vida bien. No, clámale a Dios. El pasado es el pasado.
El presente es hoy y el futuro que tenemos en Cristo es este, que nada nos puede separar del amor de Dios. Hacia el futuro se voltean las cosas, ¿sí? David sí finalmente busca la guía de Dios, porque él amaba a Dios. Entonces, aún cuando hizo tremendas cosas como estas, y va a hacer cosas más tremendas que Dios sabía que nosotros sabemos, y aún así Dios lo usó, Dios lo amó, y así también para nosotros. Busquémosle a Dios, no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino confiemos en la sabiduría de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida de David, por su ejemplo, tanto bueno como también cuando es una advertencia para nosotros a no seguir sus pasos, pero también, Señor, como vemos tu mano en su vida y que podemos confiar que por la gracia de Cristo, por el perdón que hallamos en Él, tú nos puedes usar a cada uno, porque has perdonado nuestros pecados, a cada uno que hemos confiado en Cristo. Señor, si hay alguien acá que no ha confiado en Jesús, o que viene acá con alguna regularidad, o que ha visitado, que no te conoce, Señor, te pedimos que puedan poner su confianza en ti para su perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir de la mejor forma, confiando en ti y no en nuestra propia astucia, en nuestro propio entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.